La semana pasada hablábamos acerca de la perseverancia. La perseverancia como señal de un verdadero hijo de Dios. Perseverancia como señal de un verdadero hijo de Dios. Y como hemos dicho hoy, el tema de hoy es permanencia. Son casi, parecidas, ¿no? las palabras, pero muy diferentes. Permanencia, señal de un verdadero creyente. Y estos distintivos, la perseverancia y la permanencia, van de la mano. La perseverancia nos da seguridad. Y esta se tiene que ver a la luz de la soberanía y la responsabilidad del hombre. El hombre se esfuerza por perseverar. Y cuando él está perseverando, es Dios quien lo persevera. Y va de la mano con la permanencia, porque no puede haber perseverancia sin permanencia en Cristo. Y no puede haber permanencia en Cristo sin perseverancia. Van ambos de la mano. Como introducción, esta carta fue escrita a finales del primer siglo, en la cual Juan expone la herejía de los maestros gnósticos, del docetismo, falsas enseñanzas, pensamientos de hombres que empezaban a introducirse en la iglesia primera. Así que Juan expone esta herejía, entre los cuales había un hombre, un maestro llamado Cerinto, el cual negaba ya desde ese tiempo el nacimiento virginal de Cristo, de Jesús, y decía que el Cristo había descendido sobre Jesús, una enseñanza rara, que Cristo había descendido sobre Jesús en el momento del bautismo de Jesús, pero que lo había abandonado Cristo a Jesús antes de morir en la cruz. Esas eran las enseñanzas que ya en la época de Juan estaban atacando a la iglesia. Mas Juan no solo escribió para los lectores contemporáneos de su tiempo, sino también para la iglesia universal, la iglesia de Cristo, la iglesia de todos los tiempos. En el segundo siglo, otro falso maestro llamado Marción negó al Hijo de Dios, y en el siguiente siglo Arrio y Sabelio hicieron lo mismo. Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo del Nuevo Testamento. Decía que Cristo simplemente era un hombre, y cuando él quiso crear su propia Biblia, su propio canon, excluyó muchos de los libros del Nuevo Testamento que hoy nosotros tenemos como canon, como inspirados por Dios, y entre ellos quitó 3 evangelios y solamente dejó el de Lucas, porque Lucas presenta a Cristo como hombre. Y él negó la deidad del Hijo de Dios, así como Arrio y Sabelio hicieron lo mismo. Y así ha sido cada siglo y en cada época. Los hombres se niegan a reconocer a Cristo, al Cristo de las Escrituras. Lo atacan, lo distorsionan. Algunos niegan el nacimiento virginal, otros la resurrección, otros la ascensión, la promesa de su segunda venida. Otros distinguen entre Jesús de Nazaret y el Cristo exaltado, y otros rechazan aún su humanidad
Y si no rechazan su humanidad, rechazan su divinidad. En suma, todo aquel que repudia la enseñanza bíblica de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, se engaña a sí mismo. Y según Juan, es un mentiroso. Y según Juan, es un anticristo. Hermanos amados, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él es el Hijo de Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Nosotros debemos rechazar cualquier enseñanza que vaya en contra del Cristo de las Escrituras, de lo que la Biblia enseña acerca de Cristo en las Escrituras. Y es por eso que nosotros debemos permanecer en su palabra. Debemos permanecer en el Evangelio, en el mensaje del principio. Y eso es lo que Juan, el apóstol, hace en esta carta. Él está exponiendo a estos falsos y da una manera en cómo nosotros podemos permanecer en Él seguros, permaneciendo en su palabra, permaneciendo en el Evangelio, permaneciendo en aquel de quien el Evangelio y su palabra dan testimonio de Cristo. Esta siempre ha sido la posición, la enseñanza de la iglesia genuina de Cristo. En el versículo 24 de nuestro texto dice: lo que habéis oído desde el principio. Y ya entramos de lleno a lo que nos corresponde el día de hoy. Lo que habéis oído desde el principio, por medio de la repetición, el apóstol enfatiza, por medio de esta repetición enfatiza un pensamiento que es fundamental. La palabra que han oído permanezca. Y esa palabra permanecer nos habla de continuar, de perdurar, de hacer morada, de mantenernos firmes. Permanecer, que permanezca, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Los creyentes del tiempo de Juan estaban siendo atacados. Había clamores acerca de enseñanzas que negaban a Cristo. Negaban a Cristo, negaban su divinidad, negaban sus atributos. Lo que las Escrituras y las enseñanzas en aquel tiempo de los apóstoles hablaban acerca de Cristo. Entonces, ¿cómo harían los lectores de Juan? ¿Cómo enfrentarían estos ataques? ¿Cómo harían frente a estas voces, a estos clamores que estaban viniendo hacia la iglesia? Juan les dice exactamente lo que debían hacer. En cierta forma, él vuelve a expresar lo que ya les había dicho en la primera parte de la carta de Juan. Aquí el énfasis de Juan en el capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, hablando acerca o tocante al verbo de vida. El verbo de vida. En el versículo 3 habla
acerca de la comunión que por medio de el verbo de vida, por medio del Hijo de Dios, por medio del verbo encarnado, esa comunión que ahora tenemos por medio de Él con el Padre. En el versículo 5 del mismo capítulo 1, Juan hace énfasis en el mensaje que vino de Cristo, el mensaje que recibimos de Él. Y en el capítulo 2, versículo 7, habla acerca de la palabra que ha sido proclamada desde el principio, el mandamiento que es desde el principio. Dice: haz que esta palabra, dice Juan, este mensaje, este mandamiento permanezca en vosotros. Que este mensaje, esta palabra, que el evangelio permanezca en vosotros. Así como Jesús le dijo a los creyentes de la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3 versículo 11: he aquí, yo vengo pronto. Esa es la promesa de Cristo, de su segunda venida. Yo vengo pronto. Retén. En otras palabras, aférrate, mantente firme. Mantén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aférrate, mantente firme, retén. Prácticamente es lo que Juan está transmitiendo. Del mismo modo, está haciendo esa exhortación Juan al lector de su carta. Está haciendo la exhortación a atesorar el mensaje bíblico que han oído a lo largo de todo ese tiempo. Esa palabra debe residir en tu alma, de modo que en toda decisión que tú efectúes seas guiado por la palabra de Dios, para que todo lo que tú escuchas de enseñanzas puedas filtrarlo por la palabra de Dios. Cuando tú escuchas esas voces en el mundo diciendo que lo que tú crees es falso, que es una mentira, que es solamente un cuento, puedas venir a la palabra y filtrar todos esos argumentos falsos por medio de la palabra. Permanecer en lo que habéis oído desde el principio, en el evangelio. Cuando vengan los ataques en tu mente de que has vuelto a pecar, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? ¿Será que verdaderamente eres salvo? Tú puedas contrarrestar eso o confrontar eso con la palabra. Soy salvo por gracia, por medio de la fe. Mis pecados han sido perdonados. Cristo murió en mi lugar. He sido vestido con la justicia de Cristo. El Padre me ve como si yo hubiera cumplido todos los mandamientos de Dios, todos sus mandamientos. El Padre se ha agradado en mí no por mis méritos, sino por los de Cristo. Y Él está intercediendo por mí en el cielo ante el Padre. Y Él me preserva y me guarda hasta el fin. Cuando Satanás te ataca con aquellas mentiras, Él es el padre de la mentira y te hace sentir. El evangelio no es de sentimientos, el evangelio es de afirmaciones y verdades
Es lo que Dios dice, no es como tú te sientas. Y cuando viene el enemigo y te ataca, tú debes contrarrestar, confrontarlo con la palabra de Dios de la misma manera como Cristo lo hizo en el desierto, en la tentación. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero si no conocemos la palabra, pero si no sabemos las promesas, si no sabemos las advertencias, ¿cómo vamos a hacerle frente al enemigo? Y es por eso que hay muchos cristianos que viven derrotados, porque no se han vestido con la armadura de Dios, con la justicia, con la verdad, con la fe, con la espada del Espíritu. Retén, mantente firme, aférrate. Esa es la exhortación de Juan en esta carta: atesorar el mensaje, la palabra. Esa palabra debe residir en tu alma. Atesórala. Si lo que habéis oído desde el principio, el mensaje que ellos han proclamado y que has creído, permanece. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Juan vuelve a enfatizar ahora el concepto de permanencia. Una vez más, lo vemos en el hecho de que él entreteje 6 veces esta palabra en este pasaje que nosotros estamos estudiando. 6 veces menciona la palabra de permanecer. Y Juan quiere que el lector medite acerca del contenido de esa palabra. Permanecer es mantenerse, hacer morada, meditar en la palabra día y noche. No se apartará de ti, sino que meditarás de día y de noche. Que viva según ella de día en día. Que vivamos en ella de día en día. Que vivas en ella de día en día. Porque esa permanencia en la palabra, la permanencia en el Evangelio, es la permanencia en el Dios trino, en el Dios triuno. De esa manera también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y alguien podría decir: ¿y qué pasó con el Espíritu? En el versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La unción del Espíritu Santo. Y Juan ubica aquí intencionalmente al Hijo antes del Padre. No sé si se dieron cuenta. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo hace intencionalmente Juan, para indicar que nadie llega y nadie puede continuar en el Padre sino por medio del Hijo. Él es el único camino, la única verdad y la vida eterna. Cuando la palabra de Dios permanece en ti, Juan 14:23 dice: Jesús respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Esa es permanencia. Permanecer en la palabra es guardar la palabra. Es amar a Cristo, amar a Dios. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Aquel que ama
aquel que guarda. Vendremos a Él, el Padre y el Hijo, y haremos morada con Él por medio del Espíritu. En el versículo 21 de mismo Juan 14 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Por medio de la palabra, el Hijo y el Padre tienen comunión con el creyente. ¿Cómo nos habla Dios? Por medio de su palabra. ¿Y cómo nosotros nos comunicamos con Dios? Por medio de la oración. Esa es la comunión del creyente. Dios nos habla por su palabra y nosotros le hablamos a Él por la oración. Y de esa manera podemos comunicarnos con Él. Si atesoramos la palabra de Dios, dice Juan, tendrás como resultado esa íntima comunión con Dios y con el Padre. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, o sea, eso les proclamamos, o sea, a Cristo, el mensaje, el verbo encarnado, la palabra encarnada, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero mira, esa comunión que es entre la iglesia verdadera, dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. La comunión entonces es señal de permanencia, y la comunión es señal de vida eterna. De vida eterna. En el versículo 25 de nuestro texto de hoy, nuestro estudio de hoy, dice: y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? Que todo te hará bien en esta vida, que Dios te quiere bendecir, que Dios quiere que prosperes, que cuando vengas a Él todos tus problemas serán arreglados. La promesa es que si estás en Cristo tu matrimonio va a ir bien. No. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Ahora quiero escuchar otra promesa de Cristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Así que la promesa que Dios hace no es para esta vida, sino para la vida venidera. El libro de Hebreos habla acerca de los héroes de la fe y cómo ellos anduvieron por este mundo como peregrinos y sufrieron, y después dice, y murieron y no alcanzaron la promesa, porque no era para esta vida, sino para la venidera. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Mis amados hermanos, Cristo ha prometido vida eterna. Dios a través de Cristo ha prometido vida eterna a aquel que cree en Él. ¿Has confiado en Cristo para salvación? ¿Has confiado en Cristo para que sea tu Salvador? ¿Para que sea tu Señor? Y como Moisés, Juan 3, 14 al 18, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se recuerdan en el desierto cuando el pueblo pecó y Dios manda juicio, serpientes ardientes que los mordían?
Entonces clamaron a Dios. Moisés clama a Dios y le dice: levántate un asta y pon una serpiente de bronce arriba. Entonces el que vea, dice, a la serpiente será salvado de la muerte. Entonces la serpiente será el juicio de Dios, pero también de esa manera la serpiente era un tipo de maldición. ¿Recuerdan en Génesis, en el huerto? La serpiente fue maldita por Dios, fue maldecida por Dios. Ahora, cuando nosotros leemos aquí, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente, como ese símbolo de maldición que dice Gálatas, que fue hecho por nosotros maldición. Fue levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que no se pierda, mas tenga, esa es la promesa. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ya entendiste Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que puso a su Hijo en la cruz y descargó el juicio sobre él que nosotros merecíamos, su ira. Fue maldito por nosotros. Nosotros éramos los malditos porque hemos desobedecido la ley de Dios, desobedecimos. Y maldito es todo aquel que no permanece en las obras de la ley para guardarlas. Nosotros desobedecíamos, nosotros merecíamos estar y recibir el juicio de Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, porque el mundo ya estaba condenado, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, el juicio de Dios está sobre él. En el capítulo 5, versículo 24 dice que de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, hablando Jesús, dice, tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es el mayor problema del hombre? No es su estado, su estatus financiero, no. El peor pecado, el peor problema del hombre es su pecado con el Dios Santo. Su problema es que es enemigo de Dios. Y cuando da esa promesa de vida eterna, cuando tú escuchas y oyes acerca de la vida eterna y tú comienzas a pensar pero entonces, ¿qué es la vida eterna? Es algo que los cristianos experimentarán en el futuro cuando mueran. Es algo que nos espera en el más allá, o es algo que comenzamos a disfrutar desde ya. Se refiere a cantidad de tiempo,
o a calidad de vida. Más que cantidad, es calidad de vida. Es la vida de Dios. La vida de Dios. Los creyentes no tienen que esperar para la vida eterna, porque no es algo que comienza cuando uno muere. Más bien la vida eterna empieza en el momento en que una persona ejercita su fe en Cristo. Es nuestra posesión actual. Cuando en el momento que creemos, tenemos vida eterna y vivimos en esa perspectiva. El enfoque de la vida eterna no es en nuestro futuro, sino en nuestra posesión actual en Cristo. ¿Qué dijo Jesús en Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, el conocimiento del cual se habla aquí no es un conocimiento intelectual, aunque el conocimiento acerca de Dios nos da seguridad, nos fortalece, nos conforta cuando estamos pasando por tribulaciones y no sabemos, estamos desorientados. Pero cuando pensamos en Dios, que es todopoderoso, que Él es el Dios de toda providencia, que Él controla todo, que en sus manos estamos seguros, que nadie nos arrebatará de Él, que yo no entiendo, pero Dios sabe lo que Él está haciendo y Él siempre obra para nuestro bien, que su voluntad es perfecta. Entonces eso me da conforme, me da seguridad, me afirma, porque yo sé en quién he creído. Pero el conocimiento de cual se habla también es un conocimiento íntimo, en esa comunión, esa relación, lo que hemos estado hablando, esa relación íntima con Dios. Así Juan llega al fin de esta parte de su carta y lo hace con una observación final que insta al lector, aquellos que leerían la carta, así como la hemos leído nosotros y la estamos estudiando. Entonces Juan insta, lo exhorta a permanecer fiel a lo que el lector ha aprendido, a lo que el lector conoce ahora. Entonces, ahora que ellos conocen la diferencia entre la verdad y el error, deben evitar a aquellos falsos que tratan de extraviarlos de esa verdad, de la verdad de Dios, a ponerlos, ellos ya pueden distinguir entre lo que es construir en arena y construir en la roca. Y ahora ellos deben evitar a esos falsos. En el versículo 26 les escribe: os he escrito esto. Y eso se refiere a los versículos anteriores del 21 al 25, cuando él está hablando de los falsos cristos, los anticristos, los falsos maestros, los falsos hermanos, los falsos creyentes, sobre los que los engañan. Tengan bien en claro que hay individuos que están tratando de extraviarlos del camino de la verdad, de la palabra de Dios. Iglesia, tenga bien claro eso. Es una advertencia que van a venir y lo van a seducir, le van a rascar el oído. Y deben estar alertas para pelear la buena batalla
deben estar alertas y contender ardientemente por la fe contra esos engañadores que tienen que ser expuestos juntamente con sus mentiras. Y alguien puede decir, pero ¿cómo lo voy a hacer? Soy insuficiente, no tengo el denuedo, no tengo el valor. ¿Cómo voy a poder hacer esto? Y aquí viene la otra parte que Juan habla acerca de la permanencia de la unción. El autor está hablando al creyente, al lector que ha recibido el Espíritu Santo, es decir, la unción en el momento de su conversión, el momento de que él creyó, el Espíritu Santo vino a hacer morada en él. Entonces ese creyente está capacitado, está apto para hacer frente para distinguir lo que es la verdad del error y para hacer frente a estos falsos maestros. El autor le está hablando a los creyentes. Esta es entonces el don que han recibido de Dios, la unción. Y es peligroso, mis amados hermanos, que alguien puede entrar a una iglesia, o que se dice iglesia, y uno a veces, cuando no tenemos discernimiento, podemos pensar que estamos en una iglesia de sana doctrina, porque muchas veces usan los mismos términos. Usan, por ejemplo, la iglesia universal, ¿no? La que está aquí en contraesquina. Es un término, digamos, legítimo, la iglesia universal de Cristo, o sea, toda la iglesia en todo el mundo, de todos los tiempos. O cuando se habla de la unción en las iglesias. Son términos que son bíblicos, pero que tienen sentidos diferentes, ¿no? Y el punto está en el motivo, ¿no? Cuando habla de la unción, no está aquí diciendo que yo necesito poner mis manos sobre ti y pasarte la unción, transmitirte la unción. No, mis amados hermanos. Cuando habla de la unción, está hablando del Espíritu Santo. El don de Dios por medio de Cristo, y que ese don de la unción, el Espíritu Santo, permanece en vosotros. Mira el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, la recibimos. ¿Quién es Él? De Dios, a través de Cristo, recibimos el don del Espíritu Santo. Permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No es de la manera en que era en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía sobre ciertos hombres y los capacitaba para que ellos desempeñaran su ministerio. No, ahora el Espíritu Santo viene y posa sobre nosotros y hace morada en nosotros. Y es por eso que la salvación no se pierde, porque si ha sido sellado con el Espíritu no puede salir. Muchas veces el creyente confunde eso con el apagar el Espíritu, el entristecer al Espíritu, cuando no camina conforme a la voluntad de Dios o a la guianza de ese Espíritu. Lo apagamos, lo entristecemos. Pero nunca el Espíritu se enseña que el Espíritu sale de un creyente, permanece. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe.
Estas palabras suenan como la profecía de Jeremías 31:34, que dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoced a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Esto era una profecía para el nuevo pacto, lo que se cumplió. Está dando a entender aquí Juan que la unción del Espíritu hace nula la instrucción de la palabra por medio de pastores, por medio de maestros, por medio de otros creyentes acerca del conocimiento bíblico. Eso es lo que Juan está tratando de decir. Porque muchos creyentes ahora creen eso, porque no, yo tengo la unción, no tengo necesidad que alguien me esté enseñando, si yo tengo el Espíritu y yo puedo por mi propia cuenta hacerlo. No, lo tienes que hacer, tienes que buscar de Dios, porque incluso algunos dicen: yo tengo el Espíritu, yo no necesito leer la palabra, no necesito estudiar. Y muchos pastores yo me voy a dejar llevar por el Espíritu, no estudian, no nada, y cuando se paran en el púlpito ahí empiezan a hablar toda clase de falsas doctrinas, y que el Señor me habló y que el Señor... Entonces, no, mis amados hermanos, no es lo que se está refiriendo Juan, por supuesto que no. En las palabras de la Gran Comisión, Jesús instruye a los apóstoles y por ende a todos aquellos que proclaman la palabra, que a enseñar a los discípulos, a ir a ser discípulos todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La predicación eficaz, la predicación sana, la enseñanza que se brinda en clases, incluso a los niños, o en el estudio diario de las Escrituras, el estudio de cada creyente, todas esas cosas son necesarias para el crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Juan? Que los creyentes no tienen necesidad de engañadores que traten de enseñarles falsas doctrinas. Ellos ya tienen el don del Espíritu Santo, que los lleva a toda verdad. Mira Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu de verdad el que guía a toda verdad. Entonces, así como la unción misma, continuando en nuestro texto, como la unción misma os enseña todas las cosas, o sea, el Espíritu nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. En otras palabras, el Espíritu de Cristo enseña al creyente todas las cosas, como 14:26 de Juan: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que necesiten saber y os recordará todo lo que os he dicho, y los guiará para que sepan distinguir entre la verdad y el error. Todos los creyentes reciben el don del Espíritu Santo y todos ellos están igualmente equipados para oponerse a aquellos falsos que proclaman la mentira en lugar de la verdad, según ella os ha enseñado, es decir, la unción, el Espíritu Santo y su enseñanza y su guía. Por eso que la Biblia nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, que es igual a que la palabra de Dios, de Cristo, more en abundancia en nosotros. Ser guiados, gobernados por el Espíritu, por su palabra. Y luego Juan da un mandamiento a permanecer. A permanecer. Estas últimas
tres palabras del versículo 27 constituyen un mandamiento a la comunión con Cristo. La exhortación es directa: permanecer en Él, al final del versículo 27. Permanecer en Él. En otras palabras, obedece entonces la enseñanza del Espíritu y permanece en unión con Cristo. Permanece en unión con Cristo. Y luego los siguientes dos versículos, 28 y 29, para ir terminando, forman parte o forman un puente entre dos capítulos. El versículo 28 es una breve resumen del capítulo 2, desde que hoy estamos concluyendo. Es un resumen del capítulo 2. Y el versículo 29 es un trampolín, es el puente, es un anticipo del capítulo 3. En el versículo 28 se habla de permanencia como confianza. Permanencia es confianza. Mira versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Aquí está la conclusión del discurso, formulado con las palabras que son comunes de Juan. Las palabras "y ahora" introducen el resumen que repite el ya familiar apelativo que Juan usa: hijitos, hijitos, que fuera usado en el versículo 1 del capítulo 2. Juan reitera la exhortación con la que concluye el versículo 27, la vuelve a reiterar en el versículo 28: permaneced en Él, en Cristo. Con el uso de esta reiteración, Juan enseña que la comunión con el Hijo de Dios es una comunión imperativa, continua, perdurable. Esa es la comunión del creyente con Cristo, continua, perdurable. Si tú no permaneces en Él, no eres de Él, y por lo tanto no tendrás perseverancia. En la cláusula siguiente, Juan da la razón para permanecer en una continua comunión con Cristo. Mira lo que dice en el versículo 28, en la segunda parte: para que cuando se manifieste tengamos confianza. Esa es la razón de permanecer continuamente en comunión con Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza. ¿Cuándo es esta manifestación? En su segunda venida. Tener comunión con el Hijo es algo que ahora simplemente se limita a la oración, a la meditación, al estudio de la palabra, a la contemplación por la fe del carácter de Dios, de su Hijo, ¿no? Ahora lo vemos con los ojos de la fe nomás. Pero esta comunión entrará en cumplimiento, en su cumplimiento en el regreso físico de Cristo. ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos lo quieren, lo desean, anhelan ver a su Salvador y a su Señor? Ese es el cumplimiento, el regreso físico de Jesús. Juan ha mencionado la primera venida de Jesús en la carne. Lo hemos visto, él testifica en el capítulo 1, versículo 1. Lo hemos visto, lo hemos oído, contemplado, lo han palpado nuestras manos, tocando el verbo de vida. Pero en el capítulo 2 escribe acerca de la certeza de la segunda venida, en el versículo 28 que estamos. La epístola tiene
la carta de Juan tiene pocas referencias acerca de su segunda venida, de su aparición. El tiempo de su regreso no es conocido y Juan omite todo detalle acerca de su segunda venida. Pero en el capítulo 3, versículo 2 es claro al presentar la verdad del regreso de Cristo. Es bien claro y dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Está escribiendo a creyentes, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no. Pero sabemos, tenemos la certeza, la seguridad, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. ¿Te puedes imaginar, mi amado hermano, encontrarte con tu Salvador, el Señor, el Dios del universo? Oír su voz de su boca cuando Él se acerque y limpie, dice, toda lágrima de tu rostro, y ya no habrá más tristeza, llanto, dolor, ya todas las cosas habrán pasado. Será un día glorioso, mi hermano amado. Es el anhelo del cristiano. Ahí es donde descansa su esperanza. Lo veremos tal como Él es. Entonces el mandamiento a permanecer es para tener confianza, para que cuando en su venida no nos alejemos avergonzados. ¿Te imaginas, hermano, que simplemente aquellos que solamente aparentaron ser cristianos y en la aparición de Cristo, el dolor de apartarse con vergüenza, aquellos que doblen sus rodillas, porque dice que todas las rodillas se doblarán. Algunos lo harán en odio, en obligación, pero otros se doblarán sus rodillas y dirán: gloria a Dios, mi Cristo viene, mi Cristo ha regresado, ha cumplido sus promesas. Esto era lo que había estado esperando, anhelando. ¿Cuál es tu respecto a eso? ¿En dónde te encuentras? ¿Cómo responden los creyentes a la noticia del regreso de Cristo? Los creyentes obedecen los mandamientos de Dios, continúan en Cristo, perseverando y están confiados en la perspectiva del regreso de Cristo. No, otros no la tienen por tardanza, pero Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Los que esperan, obedecen, dan testimonio acerca de su Señor y Salvador Jesucristo, comunican su fe. El clamor de su alma es: oh Señor, ven, ven Señor. Por tanto, se presentan sin vergüenza ante su venida. Los creyentes no se alejan de Cristo avergonzados, porque saben que han sido revestidos de Él, que sus pecados han sido perdonados, han sido librados de la vergüenza. No así para aquellos que solo pretenden ser cristianos y no pueden estar ante la luz reveladora de su venida. Es más, no quieren ni que vengan aún. Señor, todavía no vengas, me está yendo tan bien. La expresión de la venida que se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento para describir el regreso de Cristo aparece solamente en este punto de entre todos los escritos de Juan. Él escribe sabiendo de antemano que el lector está plenamente informado acerca de la doctrina del regreso de Cristo.
Juan tiene la certidumbre. Estamos ya a finales del segundo siglo. Él es el último apóstol que queda con vida. Los otros ya han muerto y han escrito cartas que han estado circulando acerca de las enseñanzas incluso de la segunda venida. En el Nuevo Testamento habla acerca del regreso de Cristo en casi cada una de sus páginas. Alguien señaló que se mencionan 318 veces en los 260 capítulos del Nuevo Testamento la venida de Cristo. 318 veces, o sea, más todavía que de los 260 capítulos del Nuevo Testamento. Se mencionan en cada uno de los libros del Nuevo Testamento, con excepción de Gálatas y unos libros que son breves, como el segunda y tercera de Juan, y también el libro de Filemón. Y luego, cuando Juan escribe que Jesús vuelve, él está vinculando la venida del Señor con hacer lo que es justo. Vincula eso con lo que es justo. El creyente no espera pasivamente el regreso de Cristo, sino que promueve activamente el reino de justicia de Dios. Juan escribe en esta oración, en el versículo 29, y esto nos va a servir con esto vamos a concluir y nos va a servir de puente para el capítulo 3. Juan escribe en versículo 29 que tiene este versículo 29 tiene dos partes. Una condición, la condición es: si sabéis que Él es justo, haciendo referencia, sabemos que el apóstol ha hablado de Jesucristo como justo, como lo vemos en el versículo 1 del capítulo 2, el justo. Pero hace referencia aquí a Dios el Padre en el contexto del capítulo 3. Y luego hace una conclusión: saber también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Por eso decimos que hace referencia a Dios el Padre, porque es a Él que a nosotros se nos hace referencia, que hemos nacido de Él, del Padre. Nunca se dice en las Escrituras que somos nacidos de Cristo, que Cristo es nuestro Padre, no. Nacido de Él. Dios, que es justo, produce hijos e hijas que reflejan esa justicia en su vida diaria. Ser justo es el equivalente a ser santo. Presupone cumplir la voluntad de Dios, obedecer sus mandamientos y amarle a Él, a Dios, con todo su corazón, mente, alma y fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. Ese es haber sido nacido de Él. Ahora no es una obediencia perfecta, porque sabemos que estamos en proceso, estamos siendo santificados, estamos siendo limpiados. Se habla de la obediencia del Evangelio, la obediencia del Evangelio. Hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe, por medio de los méritos de Cristo. Entonces entramos en el proceso de ser transformados, de ser santificados, y vamos siendo transformados de gloria en gloria a medida de que nosotros permanecemos ante el resplandor de la gloria de Dios. Pero ¿cuántos saben que todavía fallamos? Cada momento tropezamos. No nos levantamos cuando vienen aquellos pensamientos, cuando ya entramos
pelea con nuestro prójimo, discutimos, pero el creyente no se goza en su pecado. El verdadero creyente duele haber fallado. Y si el creyente todavía peca, pero tiene una fuente donde él puede venir y ser perdonado. Las consecuencias del pecado quedan, pero el creyente es limpiado, es perdonado por Cristo. Esa es obedecemos hasta donde está a nuestra capacidad caída, pero donde fallamos, la justicia de Dios, la justicia de Cristo nos cubre. Eso es haber sido salvados por gracia. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera, decía Pablo. Pero Dios creó un medio para que los creyentes pudieran ser reafirmados, confirmados, levantados. ¿Se recuerdan a Pedro cuando fue zarandeado? ¿Qué pasó? Fue restituido por Cristo. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Satanás me ha pedido para zarandearte, mas yo he rogado que tu fe no falte. Y una vez restituido, ve y confirma a tus hermanos. Esa es la obediencia del Evangelio. El creyente obedece y donde falla, la gracia lo cubre. Bendito Evangelio. Vamos a darle gracias a Dios.